Hola de nuevo. En este vídeo vamos a empezar a ver los conductos flexibles. Los conductos flexibles, como norma, se emplean para conectar elementos fijos con elementos móviles. O sea, uno de los puntos de la manguera va a ir a algo que está fijo a la estructura y el otro extremo va a ir a alguna pieza que es móvil o que es preciso, para desmontarla es preciso que la manguera nos deje esa libertad de movimiento. O también en zonas de alta vibración. En zonas de alta vibración son muy útiles utilizar este tipo de mangueras, ya que soportan mejor esa situación de vibración respecto a la fatiga, grietas y demás. Bueno, en este apartado pues estudiaremos estos conductos flexibles y también sus terminales y sus racores. Bueno, en cuanto a la construcción, tenemos un tubo interior. ¿Vale? Lo vemos en esta figura, el tubo interior, esto de aquí, tubo interior, esto, que es por donde circula el fluido en cuestión. El fluido, que puede ser un líquido, puede ser un gas. Tiene que ser un material que resista, o sea, que no reaccione químicamente con el fluido que vaya a circular por dentro. Luego debe de tener la mínima porosidad posible, está claro, no tenemos que perder el fluido que tenemos dentro. Lo que os decía, químicamente compatible con el fluido que vaya a transportar, en el sentido de que no lo disuelva. No podemos utilizar un tipo de plástico, por ejemplo, que con el sistema de combustible, pues que ese combustible disuelva el plástico. Eso obviamente no puede ser, o sea, tiene que ser de un material que aguante químicamente. Tiene que tener un acabado interior lo más fino posible. Cuanto más fino sea, menor será la resistencia que presenta el movimiento de ese fluido. Entonces va a ser un tubo más eficiente. Y debe mantener también su flexibilidad en un rango de temperaturas alto. Es importante que sea flexible. Si no es flexible, los esfuerzos que tenga que soportar le pueden dañar. O sea, tiene que ser capaz de deformarse de forma flexible para recuperar su forma una vez que cesa la presión. Bueno, 4 materiales sintéticos son los que la gran mayoría de mangueras, el tubo interior se fabrica con 4 materiales que son sintéticos. Tenemos neopreno, tenemos el buta-N, el butil y el teflón. Tenemos el neopreno. Bueno, el neopreno es una goma sintética muy resistente a la erosión y a la abrasión, empleada con fluidos derivados del petróleo, como puede ser el aceite de lubricación de un motor. ¿Vale? Vemos aquí una manguera de repostaje con el tubo interior de neopreno. El buta-N es una goma sintética que tiene las mismas aplicaciones que el neopreno, pero unas mejores características genéricas. ¿Vale? También, pues eso, sobre todo con fluidos derivados del petróleo. En este caso tenemos aquí la fotografía de una manguera de buta-N que va a transportar líquido hidráulico. El butil, por su parte, es una goma sintética fabricada con derivados del petróleo, por lo que no se va a llevar bien con estos fluidos, con este aceite de lubricación derivado del petróleo, ¿vale? O sea, es una goma sintética que no es compatible con, por ejemplo, un combustible. Y bueno, ¿dónde podemos encontrarnos estas mangueras de butil? En el sistema hidráulico, ¿vale? Para el fluido hidráulico más habitual es de base éster fosfato, como es el Skydrol, es nuestro fluido hidráulico de referencia, ¿vale? Vemos aquí una manguera de ese tipo. Y el teflón, que es de la casa DuPont, es una patente de la casa DuPont, y es el nombre comercial del tetrafluoretileno. Este tubo transparente que vemos por aquí es muy frecuente por sus excepcionales propiedades, ¿vale? Tiene un alto rango de temperaturas de funcionamiento y es compatible con casi cualquier líquido que tengamos en la aeronave, ¿vale? Ya sea derivado del petróleo o no. Y su textura o su acabado superficial, mejor dicho, es muy fino, ¿vale? Esa textura encerada presenta una resistencia al movimiento de fluido muy baja, de tal manera que me genera tubos muy eficientes, unos conductos, unas mangueras muy eficientes, y es muy duradero. El teflón es muy duradero, muy estable a distintas temperaturas, o sea, es un material muy práctico, con muchas aplicaciones.
Aspectos a tener en cuenta del tubo interior. Bueno, se deberá respetar el radio mínimo de curvatura, por supuesto. Una manguera no podemos doblarla con un radio muy pequeño, porque entonces lo que vamos a hacer es chafar ese tubo interno. Y eso, a efectos prácticos, lo que hace es reducirme la sección del tubo interno, y eso no nos lo podemos permitir. Se deberá mantener en la medida de lo posible la forma adquirida por los conductos durante el uso, ¿vale? Dice, típica forma de C. El tema es que los tubos, cuando los montamos y llevan un tiempo funcionando, se acomodan a la posición en la que están montados. Si tienen una forma de C o de S o lo que sea, se acomodan a esa forma. Si nosotros lo desmontamos, tenemos que volver a montarlo conservando esa forma. No podemos darle una forma nueva, ¿vale? Debemos de mantener la forma que tienen. Y no deberemos intentar enderezarles estas mangueras que tienen estas curvaturas bajo ningún concepto. Fijaros también que algunas mangueras las colocamos un alambre para que si yo, por ejemplo, he desmontado esta manguera, antes de desmontarla la ponemos un alambre de frenado, por ejemplo, para que mantenga su posición. Luego le quitamos las tuercas, las soltamos de los racores y la dejamos encima de la mesa, en el armario, donde sea. Y para que no pierda la forma. De esa manera, cuando la vayamos a volver a poner en su posición, pues conserva esa misma forma. Una vez que la tenemos colocada, le quitamos el alambre y listo. Incluso esta manguera me la puede mandar así el suministrador para mantener su forma, ¿vale? Podemos tener algún elemento que ayuda a mantener la forma de la manguera, estas que están preformadas, digamos. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto respecto al tubo interior. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.